Bienvenidos. Esto es En Comunión. Hoy compartiremos el mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra el 8 de mayo de 2022. El lema es: llamados a edificar la familia humana. Comencemos. Queridos hermanos, en este tiempo, mientras los vientos gélidos de la guerra y de la opresión aún siguen soplando, y presenciamos a menudo fenómenos de polarización, como Iglesia hemos comenzado un proceso sinodal. Sentimos la urgencia de caminar juntos cultivando las dimensiones de la escucha, de la participación y del compartir. Junto con todos los hombres de buena voluntad queremos contribuir a edificar la familia humana, a curar sus heridas y a proyectarla hacia un futuro mejor. En esta perspectiva, para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de este año, deseo reflexionar con ustedes sobre el amplio significado de la ocasión, en el contexto de una iglesia sinodal que se pone a la escucha de Dios y del mundo. Llamados a ser todos protagonistas de la misión. La sinodalidad, el caminar juntos, es una vocación fundamental para la Iglesia, y solo en este horizonte es posible descubrir y valorar las diversas vocaciones, los carismas y los ministerios. Al mismo tiempo, sabemos que la Iglesia existe para evangelizar, saliendo de sí misma y esparciendo la semilla del Evangelio en la historia. Por lo tanto, dicha misión es posible precisamente haciendo que cooperen todos los ámbitos pastorales y, antes aún, involucrando a todos los discípulos del Señor. Efectivamente, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Es necesario cuidarse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos, considerando protagonistas a los primeros y ejecutores a los segundos, y llevar adelante la misión cristiana como único pueblo de Dios, laicos y pastores juntos. Toda la Iglesia es comunidad evangelizadora, llamados a ser custodios unos de otros, y de la creación. La palabra vocación no tiene que entenderse en sentido restrictivo, refiriéndola solo a aquellos que siguen al Señor en el camino de una consagración particular. Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo de reunir a la humanidad dispersa y reconciliarla con Dios. Mas en general, toda persona humana, incluso antes de vivir el encuentro con Cristo y de abrazar la fe cristiana, recibe con el don de la vida una llamada fundamental. Cada uno de nosotros es una criatura querida y amada por Dios, para la que Él ha tenido un pensamiento único y especial. Y esa chispa divina, que habita en el corazón de todo hombre, estamos llamados a desarrollarla en el curso de nuestra vida, contribuyendo al crecimiento de una humanidad animada por el amor y la acogida recíproca. Estamos llamados a ser custodios unos de otros, a construir lazos de concordia e intercambio, a curar las heridas de la creación para que su belleza no sea destruida. En definitiva, a ser una única familia en la maravillosa casa común de la creación, en la armónica variedad de sus elementos. En este sentido amplio, no solo los individuos, sino también los pueblos, las comunidades y las agrupaciones de distintas clases tienen una vocación. Llamados a acoger la mirada de Dios. A esa gran vocación común se añade la llamada más particular que Dios nos dirige a cada uno, alcanzando nuestra existencia con su amor y orientándola a su meta última, a una plenitud que supera incluso el umbral de la muerte. Así Dios ha querido mirar y mira nuestra vida. A Miguel Ángel Buonarroti se le atribuyen estas palabras: todo bloque de piedra tiene en su interior una estatua y la tarea del escultor es descubrirla. Si la mirada del artista puede ser así, cuánto más lo será la mirada de Dios, que en aquella joven de Nazaret vio a la Madre de Dios. En el pescador Simón, hijo de Jonás, vio a Pedro, la roca sobre la que edificaría su iglesia. En el publicano Leví reconoció al apóstol y evangelista Mateo. Y en Saulo, duro perseguidor de los cristianos, vio a Pablo, el apóstol de los gentiles. Su mirada de amor siempre nos alcanza, nos conmueve, nos libera y nos transforma, haciéndonos personas nuevas. Esta es la dinámica de toda vocación. Somos alcanzados por la mirada de Dios, que nos llama. La vocación, como la santidad, no es una experiencia extraordinaria reservada a unos pocos. Así como existe la santidad de la puerta de al lado, también la vocación es para todos, porque Dios nos mira y nos llama a todos. Dice un proverbio del lejano oriente: un sabio, mirando un huevo, es capaz de ver un águila. Mirando una semilla percibe un gran árbol. Mirando a un pecador vislumbra un santo. Así nos mira Dios, en cada uno de nosotros ve potencialidades, que incluso nosotros mismos desconocemos, y actúa incansablemente durante toda nuestra vida para que podamos ponerlas al servicio del bien común.
De este modo nace la vocación, gracias al arte del divino escultor que con sus manos nos hace salir de nosotros mismos, para que se proyecte en nosotros esa obra maestra que estamos llamados a hacer. En particular, la palabra de Dios, que nos libera del egocentrismo, es capaz de purificarnos, iluminarnos y recrearnos. Pongámonos entonces a la escucha de la palabra, para abrirnos a la vocación que Dios nos confía. Y aprendamos a escuchar también a los hermanos en la fe, porque en sus consejos y en su ejemplo puede esconderse la iniciativa de Dios, que nos indica caminos siempre nuevos para recorrer. Llamados a responder a la mirada de Dios. La mirada amorosa y creativa de Dios nos ha alcanzado de una manera totalmente única en Jesús. Hablando del joven rico, San Marcos dice: Jesús lo miró con amor. Esa mirada llena de amor de Jesús se posa sobre cada uno de nosotros. Hermanos, dejémonos interpelar por esa mirada y dejémonos llevar por él más allá de nosotros mismos. Y aprendamos también a mirarnos unos a otros para que las personas con las que vivimos y que encontramos cualesquiera que sean puedan sentirse acogidas y descubrir que hay alguien que las mira con amor y las invita a desarrollar todas sus potencialidades. Cuando acogemos esta mirada, nuestra vida cambia. Todo se vuelve un diálogo vocacional, entre nosotros y el Señor, pero también entre nosotros y los demás. Un diálogo que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que somos. En la vocación al sacerdocio ordenado, ser instrumento de la gracia y de la misericordia de Cristo. En la vocación a la vida consagrada, ser alabanza de Dios y profecía de una humanidad nueva. En la vocación al matrimonio, ser don recíproco, y procreadores y educadores de la vida. En general, toda vocación y ministerio en la Iglesia nos llama a mirar a los demás y al mundo con los ojos de Dios, para servir al bien y difundir el amor, con las obras y con las palabras. A este respecto, quisiera mencionar aquí la experiencia del Dr. Gregorio Hernández Cisneros. Mientras trabajaba como médico en Caracas, Venezuela, quiso ser terciario franciscano. Más tarde pensó en ser monje y sacerdote, pero la salud no se lo permitió. Comprendió entonces que su llamada era precisamente su profesión como médico, a la que se entregó, particularmente por los pobres. De manera que se dedicó sin reservas a los enfermos afectados por la epidemia de gripe llamada española, que en esa época se propagaba por el mundo. Murió atropellado por un automóvil, mientras salía de una farmacia donde había conseguido medicamentos para una de sus pacientes que era anciana. Este testigo ejemplar de lo que significa acoger la llamada del Señor y adherirse a ella en plenitud, fue beatificado hace un año. Convocados para edificar un mundo fraterno. Como cristianos, no solo somos llamados, es decir, interpelados personalmente por una vocación, sino también convocados. Somos como las teslas de un mosaico, lindas incluso si se las toma una por una, pero que solo juntas componen una imagen. Brillamos, cada uno, como una estrella en el corazón de Dios y en el firmamento del universo, pero estamos llamados a formar constelaciones que orienten y aclaren el camino de la humanidad, comenzando por el ambiente en el que vivimos. Este es el misterio de la Iglesia que, en la coexistencia armónica de las diferencias, es signo e instrumento de aquello a lo que está llamada toda la humanidad. Por eso la Iglesia debe ser cada vez más sinodal, es decir, capaz de caminar unida en la armonía de las diversidades, en la que todos tienen algo que aportar y pueden participar activamente. Por tanto, cuando hablamos de vocación no se trata solo de elegir una u otra forma de vida, de dedicar la propia existencia a un ministerio determinado, de sentirnos atraídos por el carisma de una familia religiosa, de un movimiento, de una comunidad eclesial. Se trata de realizar el sueño de Dios, el gran proyecto de la fraternidad que Jesús tenía en el corazón cuando suplicó al Padre, que todos sean uno. Toda vocación en la Iglesia, y en sentido amplio también en la sociedad, contribuye a un objetivo común: hacer que la armonía de los numerosos y diferentes dones que solo el Espíritu Santo sabe realizar resuene entre todos. Sacerdotes, consagrados y fieles laicos caminamos y trabajamos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, sino el propósito para el que Dios nos ha creado. Recemos, hermanos, para que el pueblo de Dios, en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, responda cada vez más a esta llamada. Invoquemos la luz del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda encontrar su propio lugar y dar lo mejor de sí mismo en este gran designio divino. Roma, San Juan de Letrán, 8 de mayo de 2022. Francisco. Comparte el video, suscríbete, pon un like. Cada domingo a misa y que Dios te bendiga.